Buenas noches, Memo. Mi nombre es Alan y tengo 40 años. Lo que te voy a contar a continuación, bueno, quizás es la cosa más extraña que alguna vez me haya tocado ver cuando era joven, y es lo que me generó cierta obsesión con el tema paranormal. Primero que nada, debo contarles que cuando era más joven, por allá de mis años 20, trabajé como peón para un señor de dinero en un pueblo aledaño al mío. Mis funciones eran variadas, entre ellas la de cuidar a los animales del patrón, que eran bastantes. Él tenía cerca de 30 cabezas de ganado y unos 50 de chivos y borregos, aunque lo más complicado de cuidar eran sus caballos, pues estos constantemente saltaban la cerca de su propiedad y se iban a campos ajenos a hacer desastres. En específico, de quien más solíamos cuidar era de una yegua colorada, que seguido se escapaba de las tierras y se iba quién sabe a dónde. En una ocasión, que la fecha de cuando se remonta esta historia, aquella yegua colorada, al igual que otras tantas veces, se escapó y se fue a perder sabrá Dios dónde. Yo me subí a otro caballo y con un lazo en la mano me fue a buscar a aquella yegua que tal vez podría estar bebiendo agua en el río o quizás estaba comiendo pasto en la pradera continua. Cuando aquella yegua se escapó eran cerca de las 2 de la tarde, y para cuando dieron las 5 o las 6 aún no la encontraba, por lo cual tuve que ir más lejos tratando de hallarla, ya que aunque era una yegua muy problemática, era de las preferidas del patrón y no me perdonaría si la perdiera o se la robaban. Aquello me llevó hasta una peña que estaba más o menos lejos del pueblo, donde alguna vez recordé haberla ido a traer. En esa ocasión, al igual que otras tantas veces, pensé que se había ido de ese lado, pues si no estaba ahí, quién sabe dónde estaría, y eso ya me empezaría a preocupar bastante. Para cuando llegué a la peña ya estaban por dar las 7 de la noche, hora más que tarde, así que encendí una linterna que siempre cargo conmigo para ayudar a iluminarme. Mientras me acercaba a la peña, escuché el ruido como de una persona hablando, a la vez que el ruido como el de un animal también se escuchaba. La voz que se oía era la de un hombre que, por sus palabras, parecía estaba cortejando a otra persona. Le decía palabras bonitas y le decía que no tuviera miedo, que estaban solos y que nadie los iba a ver. Intrigado y más llamado por el chisme, pensé que era una parejita del pueblo, así que bajé del caballo y muy sigilosamente me acerqué hasta uno de los arbustos, donde detrás de ellos parecía estar aquella pareja. Apagué la linterna para que no se dieran cuenta de que yo estaba por ahí y me asomé para ver de quién se trataba, pero cuando vi que había detrás del arbusto, casi me da un infarto. Justo detrás de aquel arbusto, a pie de la peña, estaba la yegua colorada del patrón, pero junto a ella estaba otro caballo. Este otro caballo era de un color blanco, tan blanco que brillaba con la luz de la luna y lo liso de su pelaje. Lo extraño y aterrador de ello era que ese caballo blanco tenía la cara de un ser humano. Todo su cuerpo era como el de un caballo, salvo por la cabeza, ya que desde el cuello hacia arriba tenía la cabeza de una persona. Ahora quiero que se metan esta imagen en la cabeza. Aquel caballo blanco estaba cortejando la yegua colorada del patrón, a la vez que la montaba. Espero entiendan el término, es decir, estaba teniendo intimidad con ella. Eso no sería raro si fuera un caballo y una yegua normales, pero aquel caballo era una abominación con cara de persona y hablaba como una. Ante el miedo prendí la luz y espanté al caballo con cara de persona, que cuando me vio bajó de la yegua colorada y se echó a correr hasta perderse en la oscuridad de la noche. La yegua era indiferente a la situación, pues al parecer estaba actuando como actuaba normalmente cuando estaba en este tipo de encuentros con sementales del corral. Asustado por lo que vi, lacé la yegua colorada y la traje de regreso hasta la hacienda del patrón, a quien le dije que se había escapado y que había que vigilarla más, pues en esta ocasión se había ido muy lejos. Sin embargo, no le comenté sobre lo que vi,
sobre ese caballo blanco con cara de persona que la estaba montando, y la razón es porque no sabía si me iba a creer, o bien, quién sabe si se iba a enojar que un monstruo le hubiera hecho eso a su preciada yegua. Varios meses pasaron y con el llegar de ese tiempo, a la yegua colorada se le vio que se le formó una gran panza. Cuando lo vi me asusté porque quizás había quedado cargada después del encuentro de esa noche con aquel caballo blanco. Aún a sabiendas que podía hacer eso, no dije nada por temor. Los demás peones de la hacienda pensaron que algún semental del corral había hecho su trabajo y contentos esperaban al pequeño potrillo. El patrón también estaba feliz, pues hace rato que su yegua no estaba cargada y esa era una buena noticia, aunque yo tenía mucho miedo y no sabía bien el por qué. Pasaron 11 meses después de aquel encuentro en la peña, tiempo exacto de la gestación de la yegua, por lo cual su alumbramiento ya estaba cerca. Este se dio una mañana cuando llegué al trabajo. Apenas puse un pie en la hacienda, los peones corrimos hasta el corral porque la yegua estaba a punto de dar a luz. Incluso ese día el patrón estaba presente con nosotros. Recuerdo que la yegua estaba postrada en el suelo quejándose de mucho dolor, cuando poco a poco el potrillo empezó a asomarse. Todos estábamos a la expectativa, pero cuando este salió de su interior, nos llenamos de un miedo horrible. Aquel potrillo estaba deforme. Era una extraña mezcla entre un caballo y una persona. Pero a diferencia de su padre, el caballo blanco no tenía cara de una persona. Lo que tenía era el torso de un ser humano con patas de caballo y cabeza de caballo. En el momento en que eso salió de la yegua, ni siquiera podía ponerse de pie, pues anatómicamente su cuerpo no resistía el peso de su cabeza. Este se iba de lado y se estrellaba contra el suelo. Además que esa cosa parecía estar endemoniada, pues hacía un ruido muy raro como si gritara con la voz de un ser humano. Incluso a pesar de no poder pararse, intentaba agredirnos. La yegua, por su parte, una vez que terminó su labor de parto, se paró y se fue. No se quedó ahí con su potrillo, algo que es normal que hagan. Ante ese hecho y al ver que el potrillo no iba a sobrevivir, este fue sacrificado para evitar que siguiera sufriendo. Quizás me juzguen por esto, pero jamás le dije al patrón o a algún peón lo que vi en la peña, y que seguramente fue el causante de lo que parió la yegua. Mejor dejé las cosas así, pero siempre me quedé con la duda de qué era eso que vi como caballo blanco, si es que era un híbrido deforme o si era el diablo hecho carne. Es a partir de ese hecho que presencié con mis propios ojos que sé que lo paranormal es totalmente cierto. Llegó a mi vida y no se ha ido. La historia que les comparto me la contó mi abuelo Uriel, a quien le envío un gran saludo esperando pueda escucharla si es que es narrada. Mi abuelo Uriel es de una comunidad en el estado de Zacatecas, en México. Él toda su vida se ha dedicado al campo. Su rutina es muy marcada, pues desde temprano él se levanta y se va a su parcela de tierra que está a las orillas del pueblo y se pone a labrar completamente todo, a cosechar o lo que tenga que hacer según la temporada. Esto que les comparto es algo que me contó hace tiempo. Mi abuelo Uriel dice que en esa ocasión él salió a trabajar sus tierras como era costumbre. En esa ocasión mi abuela Victoria le había puesto algo de comer en su morral, así que ya listo con todo, tomó su machete y salió a su campo de tierra. Él recuerda que en esa ocasión estaba labrando la tierra para la siembra que ya venía en los próximos meses. En ese trabajo estuvo toda la tarde hasta que dieron cerca de las 6. A esa hora él guardó todas sus pertenencias y estaba por regresar a casa, pero cuenta que en ese mismo momento y sin saber cómo, pero en cuestión de minutos el cielo se nubló y amenazaba con caer una fuerte lluvia.
Casi de inmediato mi abuelito se echó a correr a su casa esperando le diera algo de tiempo. Sin embargo, no habrá avanzado más que 100 metros cuando comenzó a llover a cántaros. Aquella lluvia era una que estaba acompañada con relámpagos y truenos, lo cual lo obligó a buscar refugio, pues tenía miedo que uno de estos le cayera encima. Él sabía bien que los árboles muchas veces son los que atraen los rayos, así que mejor se refugió debajo de una gran piedra que estaba a orillas del camino. Cuando mi abuelo Uriel se refugió en ese lugar, vio algo extraño, pues él dice que cuando empezó a llover sintió como el agua de la lluvia le estuvo cayendo, pero al ver su ropa, esta estaba completamente seca, como si ninguna gota de agua le hubiera caído encima. Mi abuelo se quedó extrañado, pero no puso más importancia, pues estaba más preocupado en esperar a que la lluvia pasara, pero esto no parecía calmar tan solo un poco. Mi abuelo estuvo debajo de esa piedra por casi media hora, tiempo que notó cosas bastante raras. La cuestión era que por la cantidad de lluvia que estaba cayendo, era para que todo donde él estaba parado ya estuviera húmedo o el agua ya hubiera mojado al menos sus pies, pero aquella lluvia que caía parecía no estar encharcando nada. Era como si el agua que caía del cielo se consumiera al instante por la tierra. En ese momento mi abuelito como que se le hizo raro, pero lo que en verdad le generó dudas fue cuando vio como un perro del pueblo que iba pasando justamente por ahí. Este iba caminando en medio de la lluvia, pero parecía no estar mojándose. El pelo del perro estaba seco y ninguna gota de agua escurría de él a pesar que estaba lloviendo a cántaros. ¿Cómo es eso posible?, se preguntó mi abuelo Uriel. En ese momento él se decidió sacar su mano a la lluvia y al hacerlo, notó que esa agua que estaba cayendo del cielo no mojaba. Sí era raro, pues cuenta que la sensación era como la de lluvia normal, lluvia que sus gotas te golpeaban con fuerza la mano, pero que no mojaban. Con más confianza, mi abuelo salió de la piedra donde estaba refugiado y sintió cómo la lluvia le pegaba en la cara y en todo el cuerpo, pero su ropa estaba completamente seca. Aquella lluvia que caía del cielo no estaba mojando. Mi abuelo entonces se agachó y tomó un poco de tierra del suelo y vio que a pesar de recibir más de media hora de lluvia, tampoco estaba mojada. Mi abuelo pasó del asombro al miedo pensando cómo era posible que la lluvia no mojara. Puede ser cierto, esto afectaría las cosechas, pues la lluvia de este tipo simplemente era inservible para las plantas. Él estaba pensando eso cuando escuchó en el cielo un fuerte trueno que le hizo fijar su mirada en las alturas. En el momento en que le alzó la mirada a lo alto, dice que entre las nubes vio una clase de avión muy grande. Por lo que mi abuelo menciona, se trataba de un avión en forma de plato que estaba en lo más alto del cielo entre las nubes, y por lo que logró ver, este era bastante, pero bastante grande, quizás de más de 2 hectáreas de tamaño, menciona. Pues él veía que en esas nubes aquel platillo de color metálico, por cierto, se veía en gran parte del mismo cielo. Él no está seguro, pero siente que la dimensión de donde parecía estar lloviendo eran las mismas dimensiones de esa nave. Intrigado, mi abuelo se metió la piedra nuevamente, pues eso le dio mala espina. Todo esto ocurrió en el año 1996, fecha donde lo llamado ovni no era ni siquiera conocido, y menos en el pueblo de mi abuelo. Sin embargo, él le tenía mucho miedo al gobierno, es decir, él pensó que se trataba de algún tipo de avión del gobierno que provocaba lluvia falsa para que los agricultores como él se vieran afectados. Ya saben, teorías que luego salen en personas mayores. Mi abuelo entonces vio nuevamente al cielo y dice que así como de un momento a otro se nubló y empezó a llover a cántaros, aquellas nubes se desaparecieron en cuestión de segundos y el sol salió. Por su parte, esa nave tan grande también desapareció, pues ya no la vio más. Al ver todo a su alrededor, mi abuelo Uriel se quedó sorprendido,
pues no entendía cómo era posible que después de llover como nunca por casi una hora, todo estaba seco. El suelo, los árboles, las plantas, todo estaba seco. Era como si eso no hubiera ocurrido. Por un momento pensó que era una ilusión suya, por lo cual regresó a casa y le platicó a mi abuela, quien le dijo que desde el pueblo se vio que cayó un fuerte aguacerazo por donde él estaba trabajando. Eso le hizo saber que él no alucinó esa lluvia, pues esta en verdad cayó, pero no sabía por qué no mojaba. Ese fenómeno ya nunca más se volvió a presentar en su pueblo. Quién sabe qué lo ocasionó, pero él dice que ese avión del gobierno fue el culpable. Ahora bien, lo que creo yo es que mi abuelito vio una nave espacial y bueno, eso provocó aquella lluvia falsa. ¿Con qué finalidad? Eso tampoco lo sé. Buenas noches, Memo. Este relato me lo contó un señor del pueblo donde vivo y dice le ocurrió una tarde cuando salió de labrar sus tierras. Don Héctor dice que estaba trabajando sus tierras al amanecer como lo venía haciendo durante años. Él era un hombre acostumbrado al crujir de las herramientas, al canto de los gallos y al susurro del viento jugando con los maizales. Sin embargo, aquella mañana, mientras hundía la pala en la tierra oscura y fértil, un sonido extraño lo hizo detenerse. Aquello se trataba de un llanto, el llanto de un bebé. Don Héctor rápido se incorporó secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y escuchando nuevamente. En efecto, aquello era un llanto incesante, lastimero y no parecía estar nada lejos, pues se escuchaba en su propiedad. Aquello era raro, muy raro, pues que un niño estuviera por ahí en medio de las hectáreas de campo no parecía tener mucho sentido. Con el ceño fruncido y el corazón latiéndole un poco más rápido, don Héctor dejó sus herramientas y siguió aquel sonido. Esto lo condujo hacia un árbol que estaba en su terreno, un viejo roble de ramas retorcidas y una sombra que parecía tragar la luz del día. Y curiosamente el llanto provenía de ahí, de las alturas del árbol. Don Héctor se acercó alzando la mirada a todas las ramas de ese árbol frondoso, que medio se movía por el viento que a ratos pasaba con una ráfaga suave, y justamente ahí, entre sus ramas más gruesas, pudo distinguir algo que lo dejó atónito. Envuelto en una manta como si hubiera sido dejado a propósito, un bebé llorando estaba postrado sobre esa rama de ese gran árbol. Don Héctor vio a todos lados, pero no distinguió a nadie. No sabía quién fue el desalmado que dejó a aquella criatura ahí. Así que al no tener de otra, decidió subir por él. Sin dudarlo, don Héctor empezó a trepar el árbol cuidadosamente para no sacudirlo de más y que el bebé fuera a caer al suelo. Las ramas crujían con su peso y el aire parecía volverse más denso y sofocante a medida que él ascendía. Por suerte logró llegar a la parte alta del árbol y se deslizó por las ramas a tomar a aquel bebé que estaba envuelto en una pequeña cobija de color blanco. Al ver al bebé, don Héctor sintió mucha ternura, pues era un bebé de meses, de piel rosada y de ojos grandes. Notó que éste lo miraba con una sonrisa inocente, tierna, como si lo conociera. El campesino, con toda la delicadeza que podía reunir, tomó al niño en sus brazos y comenzó a descender con extremo cuidado. Cuando sus pies tocaron el suelo, sintió un alivio pasajero. Se preguntó entonces qué debía hacer, aunque lo más lógico era regresar al pueblo y avisar a las autoridades. Quizás alguien había perdido a su hijo, o aún peor, se lo habían robado o lo habían abandonado. Sin embargo, justo cuando iba a dar el primer paso hacia el camino, algo cambió. Miró al bebé y notó algo extraño. Con una mezcla de horror y desconcierto, su rostro ya no era el mismo. La carita angelical de aquel bebé
se había transformado en la de una anciana demacrada, con ojos hundidos y una boca sin dientes, mostrando encías podridas y llenas de gusanos que se retorcían. Aquella anciana que tenía cargando entre sus brazos le sonrió, y un gesto antinatural hizo que don Héctor retrocediera con un fuerte grito. Sin poder evitarlo, soltó aquel ser que había tenido en sus brazos. El supuesto bebé cayó, pero no tocó el suelo, ya que éste se fue desintegrando en una nube de polvo fino, esparciéndose por el aire hasta desvanecerse, llevándose consigo el llanto y dejando el aire en silencio. Don Héctor, temblando, miró el vacío sin entender del todo qué había presenciado. El viento agitó las hojas del viejo árbol, como si éste se estuviera burlando de él, y el miedo se quedó pegado en su piel. Pues aquella tarde, don Héctor había sido espantado por un mal aire, uno que se presentó en ese árbol y en forma de bebé. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.